¿Qué cara está la cebolla, Pizarra? Ayer, ¿sabés qué me recordaron? No sé si está acá presente. Un alumno muy chistoso me dice, además del aniversario del voto femenino, es el aniversario del 2-2, del gol sacando del medio. Estaban chistosos, era un chiste, era un infiltrado suyo ese. Precisamente importantísima la memoria histórica que tuvo. Lo sabía. Profe, yo quería hacer una pregunta. Adelante. ¿El golpe es dado por las Fuerzas Armadas, por la Marina y por el Ejército solamente? No, la aeronáutica también participó. O sea que las tres Fuerzas Armadas. Las tres Fuerzas Armadas, sí. Ah, porque me parecía raro porque en el documental este que usted nos mandó del capítulo 11, Felipe Piña decía que, ¿cómo es? Que a diferencia de los otros golpes, este golpe iba a estar por las tres Fuerzas Armadas, por Marina, Aeronáutica y el Ejército, por eso. Lo que pasa es que, a ver, la aeronáutica directamente no participa de los sucesos de septiembre. Los que se levantan son primero el ejército en Córdoba y luego la marina. Pero una vez producida la destitución de Perón, rápidamente la aeronáutica se pliega al movimiento golpista. Es decir, no atinó a lo que voy, pues no participa activamente del golpe, pero tampoco intentó ninguna resistencia. Se mantuvo pasiva ante los acontecimientos viendo qué era lo que iba ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurrió con muchas guarniciones del ejército? Porque claramente en el ejército había sectores liberales, sectores a los que pertenecía, como he dicho, el general Lonardi, pertenecientes al nacionalismo católico, y obviamente sectores comprometidos con el peronismo en el ejército. Quizás el tema es que, más allá de la bravuconada del 5x1 que Perón había emitido en aquel célebre discurso del 31 de agosto, no se animó a reprimir de una. Creo que fue un momento crucial y si Perón inmediatamente hubiese dado la orden de reprimir el movimiento golpista, es probable que hubiese desatado una, no me animo a decir guerra civil, pero algo que se le hubiese parecido bastante, hubiese habido enorme derramamiento de sangre argentina, pero creo que también los sectores leales al peronismo en el ejército hubiesen actuado. En este sentido, Perón en cierto aspecto es como que quiere negociar. En efecto, había formado esa junta militar encabezada por el ministro de Guerra, Lucero, para negociar con los golpistas, que es la que lo termina traicionando, en definitiva, Perón, cuando le aceptan una renuncia que él había presentado, pero ¿qué competencia tiene una junta militar para aceptarle una renuncia a un presidente constitucional? Y en este sentido, yo creo que muchos sectores del ejército que no querían saber nada con el golpe, cuando ven que Perón no actúa, cuando ven que Perón no ordena la represión, cuando ven que se demora y va cobrando auge el movimiento golpista, muchos automáticamente comienzan a pasarse de bando. Y en este sentido, la aeronáutica no era peronista ni era antiperonista. Estuvo ahí a la expectativa de ver qué color tomaban los acontecimientos. Y cuando ya prácticamente el pronunciamiento se ha engrandecido enormemente, la aeronáutica apoya ahí sí el golpe de Estado. Pero no se levanta el 16 de septiembre, se pliega luego al movimiento. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, esa resistencia peronista que usted dijo que nace luego de que fusilan a los obreros y a los peronistas que se habían levantado, ¿serían los nuevos montoneros? O sea, ¿ahí se estarían germinando ese grupo? ¿O? No, los montoneros van a venir de otro sector. No, la resistencia fue auténticamente obrera, surgida de clara extracción sindical en este primer momento. Los montoneros tienen una conformación muy peculiar, porque veremos que el movimiento montonero surge de
de chetos egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, fuertemente católicos. Es decir, que no tenían nada que ver con las raíces históricas del peronismo. Y que veían en el y que vieron en el peronismo una posibilidad de acercarse a las masas populares, creyéndose vanguardia de una revolución que no les pertenecía ni les perteneció nunca. Luego vamos a ver cómo se va estructurando el enorme movimiento peronista en los sucesos que desembocan en 1973. Porque a su vez también, aquí nace embrionariamente la resistencia peronista, pero no es la misma en 1957, que veremos en 1968, 69, sobre todo luego del estallido del Cordobazo. Porque al peronismo van a confluir, veremos, sectores de la clase media que nunca habían apoyado hasta ese momento el peronismo. Fue la torpeza de todos estos gobiernos que vamos a ver ahora los que germinaron precisamente, en primer lugar, la resistencia armada a lo que sería la dictadura de la Revolución Argentina. Cansados de que los milicos dijeran qué pensar, qué hacer y cómo conducirse en la sociedad. Y a su vez también necesitados de que el pueblo votara luego de proscripciones de, veremos, 18 años, básicamente. Ahora lo que surge es una resistencia principalmente que se vio manifestada con actos de sabotaje en las fábricas y de neta extracción sindical. Luego veremos que en este movimiento pendular del que siempre hablaría Perón, iría sumando distintos sectores sociales y políticos para confluir luego en lo que fue el Frejuli en las elecciones de 1973. No sé si con esto aclaré algo o generé más confusión. No, sí, está bien. Profe, perdón, otra pregunta. Sí. Creo que no lo dijo usted. Con el IAPI que habíamos visto ayer, Sí. el tipo que se introduce, ¿qué pasó? Tipo, ¿lo sacaron? ¿Cómo Sí, se manejaron? lo quita la Revolución Libertadora. Porque cuando yo hablo de que es el Estado quien debe capitalizar la renta, precisamente era lo que hacía el IAPI. El IAPI era quien se quedaba con la renta agraria diferencial y era quien hacía, a través de la política fiscal y crediticia, la redistribución del ingreso y subvencionaba el proceso de industrialización. Del fragmento que les leí del Plan Previs, claramente lo que pretendió la histórica patria financiera, agraria y golpista en la Argentina fue precisamente una reprimarización de la economía. Porque ¿qué es lo que vio históricamente la oligarquía? Un país industrializado, ¿qué es lo que genera? Una clase obrera fuerte. Una clase obrera fuerte sería siempre, como hemos visto hasta este momento, de extracción peronista. Entonces, para matar al peronismo, lo que había que matar era la industria. De la mano del Plan Previs y de las políticas económicas aplicadas por Eugenio Blanco, claramente vamos hacia un capitalismo de neto corte financiero, en la cual se produce el endeudamiento y la fuga de capitales. La célebre receta de los liberales, endeudar y fugar. Que esto, en este sentido, Frondizi no tuvo nada que ver con esa política, que es lo que estamos viendo ahora. El problema es que a Frondizi no le alcanzaba con lo que podía llegar a capitalizar el Estado para subvencionar el desarrollo industrial. Y producto de eso, abrió indiscriminadamente la industria argentina también, la economía argentina a la introducción de capitales extranjeros. Y esto lo veremos, me da pie para ingresar en lo que tenemos que seguir viendo ahora, que fue la política petrolera de Frondizi, que ahora vamos a desarrollar. No sé si alguna otra pregunta. ¿Nada? Yo nuevamente, profesor. Sí. Por lo que usted comentó, o sea que Frondizi no cumplió con todas las cláusulas que había pactado con Perón, porque la proscripción, por ejemplo, del peronismo no fue durante este gobierno. No, obviamente, pero todavía no llegué a eso. Dije dos cosas de Frondizi. Déjame avanzar y vemos lo que... obviamente no cumplió nada Frondizi, y así terminó. A ver, claro, sí, porque usted ha dicho 2 años. Tiene una clara explicación.
No cumplió con los militares, no cumplió con Perón, no cumplió con los radicales, no cumplió con nadie Frondizi, así terminó pobre. No podés gobernar, iba a decir una palabra muy ordinaria, perjudicando al peronismo, perjudicando a las Fuerzas Armadas y perjudicando a tu principal partido opositor. Es decir, juntaste a todo el mundo para que se pusiera en contra tuya. Ahora vamos a ver la política de Frondizi. Está bien. Como les decía, en el plano de la política económica, Frondizi uno de los problemas que veía era el déficit estructural ya de la balanza de pagos y comercial en la Argentina. ¿Y cuál era la principal fuente de extracción de recursos? ¿Por dónde se iban los dólares que necesitaba la economía argentina para seguir creciendo y desarrollarse? Frondizi vio que perdíamos demasiado dinero con la importación de combustibles y derivados de la industria petrolera. En consecuencia, la gran obsesión del presidente Frondizi sería precisamente llegar al autoabastecimiento de petróleo. En este sentido, ustedes han visto ayer que esto ya no era una novedad, ya lo había visto Perón en el año 53-54, lo que motivó la sanción de una ley de inversiones extranjeras regulando cómo debían radicarse los capitales extranjeros en el país, y sobre todo la polémica firma del contrato con la California Oil Company, una subsidiaria de la Standard Oil, que generó que precisamente la bancada radical encabezada por Frondizi considerara ilegal, inconstitucional y lesiva del patrimonio nacional ese contrato. Incluso Frondizi había elaborado toda una doctrina en materia de política petrolífera en una obra llamada Petróleo y Política, que expuso cuando Perón permite por primera vez el acceso de los opositores a las radios. Y precisamente allí Frondizi, ¿qué era lo que defendió en Petróleo y Política? Que la Argentina debía llegar al autoabastecimiento, esto lo mantiene incólume, pero en Petróleo y Política sostenía que no debían otorgarse concesiones a petroleras extranjeras, sino que la capacidad instalada de YPF, racionalizada, podía llevar al país al autoabastecimiento. Lo que escribió con la mano lo borró con el codo en el año 58, porque cambia diametralmente su visión acerca de cómo debía desarrollarse la política petrolera. En este sentido, desarrolló lo que él consideró dos fases del nacionalismo. Estaba el nacionalismo de medios y el nacionalismo de fines. En esto, para algunas cosas, para el nacionalismo de medios que hubiese implicado que los resortes de la economía estuvieran en manos del Estado Nacional. Ahora, Frondizi, ¿qué es lo que ve? ¿De qué me sirve que esté en manos del Estado o que toda la exploración, prospección, cateo y distribución petrolera esté en manos del Estado si no me alcanza para abastecer a toda la economía? Y el nacionalismo tiene que ser de fines. ¿A qué tenemos que apuntar? A lograr el autoabastecimiento sin importar si ingresan al mercado empresas extranjeras. Y precisamente en el año 58, al poco tiempo de asumir la presidencia, lanzó lo que se conoció como la batalla del petróleo. En este sentido, el objetivo era lograr el autoabastecimiento, reitero, como sea. Y aquí, entonces, es donde cambia su visión expresada en Petróleo y Política, donde había expuesto, reitero, que YPF era capaz de lograr el autoabastecimiento. Ahora considera que es necesaria la colaboración de capitales extranjeros para llegar al autoabastecimiento. Y en efecto, se firmaron 16 contratos con empresas petroleras extranjeras, principalmente de origen norteamericano, para que operaran por cuenta de YPF. Y llegó al objetivo planeado. En el año 1960, por primera vez en su historia, el país logró el autoabastecimiento del petróleo. Y en este sentido, yo siempre he tenido una posición ambivalente, voy y vengo con esto, pues yo soy un ferviente defensor de YPF en manos del Estado, y esto de contratos firmados con empresas extranjeras, la verdad, medio como que no me convence del todo. Ahora, también es cierto
que el enorme agujero fiscal que provoca la importación de combustibles y la importación de petróleo es enorme. Entonces, ¿de qué me sirve tener todo en manos de YPF si luego tengo que importar? Entonces, quizás creo que fue importante lo que hizo Frondizi. Quizás yo le criticaría el cómo de estos contratos, porque fueron contratos que no pasaron por el Parlamento, no tuvieron control parlamentario, de allí que muchos autores del derecho administrativo y del derecho constitucional los consideran inconstitucionales. Fueron firmados por un delegado personal del presidente, es decir, alguien que no figura en ningún lado de la Constitución Nacional. Y siendo YPF una empresa estatal, para firmar este tipo de convenios, ¿no tendría que haber tenido el control parlamentario? Por otro lado, creo que también, pese que los gorilas se retuercen con esto, al final, si Frondizi logró el autoabastecimiento con la incorporación de capital extranjero, quiere decir que aquella idea de Perón de firmar un contrato con una empresa norteamericana tampoco era tan alocado. Al fin y al cabo, Frondizi criticó a Perón por esto y terminó haciendo lo contrario. Creo que el autoabastecimiento es importante y es necesario. Pero lo cierto que, fíjense, les pongo allí el título La batalla del petróleo, porque así la encaró el presidente y así fue el debate que se dio en el plano de la sociedad. A tal punto que esto generó ni más ni menos que la renuncia del vicepresidente de la Nación, Alejandro Gómez, quien no estaba de acuerdo con esta política petrolera del frondicismo. Porque dentro de la estructura de la UCRI había muchos sectores radicales nacionalistas, que obviamente venían con la vieja idea irigoyenista de la YPF estatal. Y estos sectores fueron muy duramente opositores dentro del propio partido a la gestión petrolera de Frondizi. Y uno de ellos fue el vicepresidente Gómez, precisamente. Incluso esto nunca pudo ser develado certeramente, pero se sostiene que Alejandro Gómez inclusive participó en una conspiración para desplazar a Frondizi de la presidencia. Con lo cual es algo de trascendencia institucional la renuncia de un vicepresidente y que deja renga la mesa de la toma de decisiones. Yo sí, como digo siempre, es muy sensible el cargo vicepresidencial. Es precisamente nadie más ni nada menos quien debe cubrir la retaguardia presidencial. Y se queda sin este apoyo. Entonces Requero, en materia petrolera, permitió la erradicación de capitales extranjeros, firmó contratos YPF firmó contratos con petroleras norteamericanas y se logró finalmente el autoabastecimiento. ¿Alguna pregunta con respecto a la política petrolera? Yo, profe, ¿qué significa que operen por cuenta de YPF? O sea, ¿qué hace referencia? Que operan a nombre de YPF, extraen para YPF, que es quien tiene el monopolio de la comercialización. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, hay algo que también quiero dejar claro, porque a veces yo sobre todo soy muy crítico de la gestión del presidente Frondizi. Ahora, si yo hubiese sido un ciudadano argentino en el año 58, no hubiese tenido pero la más mínima duda en votar por Frondizi. En este sentido, con Frondizi uno puede, primero, era un intelectual como muy pocas veces ha habido en la política argentina. Un tipo de una inteligencia superlativa y a su vez un gran dirigente político. Y si uno ve lo que había del otro lado, mamadera. Del otro lado hubiese estado el continuismo del gobierno de facto, no me cabe ninguna duda, a través de políticos. Porque claramente el radicalismo balvinista era el caballo del comisario en las elecciones del 58. El gobierno de la Revolución Libertadora apoyó decididamente la candidatura de Balbín para las elecciones del 58.
Y a su vez también varios políticos del radicalismo del pueblo integraron el gabinete de Aramburu. Claramente, yo soy muy crítico de Frondizi, ahora reitero, entre Frondizi y lo que había, me quedo con Frondizi, obviamente. En este sentido, creo que Frondizi responde más a la tradición irigoyenista que lo que significaba el radicalismo balvinista, que encarnaba claramente un proyecto agrario defensivo, si se quiere. No concebía la idea de industrializar el país como si la tenía el radicalismo frondicista. En este sentido, creo que Frondizi se mantuvo leal a los postulados de la Declaración de Avellaneda de 1945, mientras que Balbín terminó yendo por el sendero de las clásicas doctrinas agropastoriles. En efecto, Eugenio Blanco, el ministro de Economía de Aramburu, pertenecía al sector balbinista del radicalismo. Ahora tenemos que ir a lo que fue la política gremial, uno de los temas sensibles porque había sido objeto del pacto entre Perón y Frondizi. Y en este sentido, no cumplió el acuerdo. No restableció los sindicatos a su estado anterior, como había pactado con Perón, y a cambio de ello, presenta un proyecto que luego sería sancionado por el Congreso de la Nación, bajo el número de Ley 14.455. Estableció un modelo sindical de libertad absoluta de creación de sindicatos por simple inscripción, es decir, todo el mundo puede formar un sindicato e inscribirlo con personería jurídica, pero sin embargo, algo trascendente para el derecho sindical, el derecho laboral sindical, es que todos los sindicatos pueden ser legales, pero no todos tienen la representación necesaria para concertar convenios colectivos de trabajo, para declarar una huelga o para negociar ya sea con el Estado o con la patronal. Reitero, el sindicato se crea libremente, se inscribe y tiene personería jurídica, pero de derecho civil. Para que efectivamente sea una persona del derecho sindical o del derecho gremial, debe tener lo que se conoce como la personería gremial. La personería gremial es lo que le otorga al sindicato la facultad de ejercer los derechos contemplados en el segundo párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿A quién se le otorga generalmente la personería gremial? Al más representativo de todos. Piensen ustedes, puede haber 500 sindicatos metalúrgicos. Ahora, ¿los 500 van a tener personería gremial? No, solamente uno, el más representativo. Es un esquema de política sindical que con algunas modificaciones se mantiene vigente hoy en día, con la sanción en el año 84 de la ley 23.551. Ahora bien, en este contexto, cuando la sociedad estaba conmocionada por la discusión petrolera, por el movimiento sindical, Frondizi decide lanzar otra discusión que fracturó o partió la sociedad al medio. Y a nadie acusó a Frondizi de agrietar al país o de profundizar la grieta. Pero como eran todas las cosas que tiraba Frondizi estaban sujetas a un fuerte escrutinio de la sociedad y a manifestaciones muy patentes, sobre todo la que va a venir a continuación. La célebre discusión entre laica o libre. ¿Qué es esto de laica o libre? El gobierno de Frondizi, y en esto sí, en esta no cedo, en esta para mí la pifió de cabo a rabo, y muchos de los dramas de muchos profesionales bastante flojos, por ser generoso, proviene de esto. ¿Por qué? Porque terminó con el monopolio estatal de la expedición de títulos habilitantes. Es decir, ¿qué es lo que permitió la laica o libre? El funcionamiento de universidades privadas. ¿Quiere decir que yo estoy en contra de las universidades privadas? No. Puede haber todas las universidades privadas que quieran, pero para que el título sea habilitante, te tienen que tomar un examen, ya sea en el ámbito del Ministerio de Educación o a través de las universidades nacionales.
nosotros ya hemos visto el proceso de la reforma universitaria y todo lo que hay que hacer para ser docente, concursar, estudiar, capacitarse permanentemente, principio de libertad de cátedra. Mientras que las universidades privadas es dedocracia. Gobierna un núcleo afín ideológicamente a la conducción de la universidad. Y sobre todo, ¿por qué fue muy fuerte la discusión? Porque los principales defensores de la educación libre fueron los sectores católicos que impusieron sus propias universidades. Y esto generó, como ya les digo, un duro enfrentamiento en el ámbito educativo. Porque obviamente la Federación Universitaria Argentina se opuso de inmediato a la habilitación de las universidades privadas y organizó un plan de movilizaciones con apoyo de los sindicatos, de estudiantes secundarias y de los partidos opositores, bajo el lema precisamente laica o libre. En efecto, hay un célebre cantito de aquella época, a la lata, al latero, manden a los curas a los campos petroleros. Todo el arco universitario, precisamente, se opuso a la creación de universidades libres. En efecto, el principal opositor a la política educativa del presidente Frondizi fue el rector de la Universidad de Buenos Aires, nada más ni nada menos que el mismísimo hermano del presidente Frondizi. Hasta con el hermano se peleó Frondizi, el doctor Ricieri Frondizi. Y en este sentido, obviamente, el movimiento universitario, estudiantil universitario, defendía la enseñanza laica, mientras que el gobierno y la Iglesia Católica fueron los que se embanderaron con la enseñanza libre. Pero aquí es donde se crean universidades privadas y lo que para mí es el error, permitirles que su título sea habilitante. Vas, pagás, rendís el examen, y esto me lo han dicho muchos amigos que enseñan en universidades privadas. Con lo que pagan por derecho de examen no podés desaprobar mucho. Directamente desde las mesas de clase lo dicen, miren que hay que recaudar, no desaprueben mucho. Y sobre todo cuando escucho a muchos egresados de las universidades católicas, sobre todo los que estudian ciencia política y alguna de ese tipo de carrera, vos decís, ¿qué estudiaron? Porque la verdad las argumentaciones que tienen son de pobres a muy pobres. Y precisamente el expresidente es egresado de una universidad católica. Me remito de toda explicación, ¿no? Otra de las aristas más interesantes de la política exterior, de la política de Frondizi fue precisamente su política exterior. ¿Por qué menciono esto? Porque en materia de política exterior le tocó una época convulsionada. Cuando Frondizi asume la presidencia, gobierna a los Estados Unidos el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight David Eisenhower. Obviamente un hombre del Partido Republicano, a quien le estalla, ni más ni menos, que una revolución comunista a un poquito menos de 60 millas marinas de la península de Florida. Precisamente el 1 de enero de 1959, un grupo de barbudos bajaba de la Sierra Maestra y cuando toda Santa Clara se levantaba para verlo, derrocaba a la dictadura de Fulgencio Batista. Me refiero a aquella revolución encabezada, entre otros, por Fidel Castro, Raúl Castro, el comandante Camilo Cienfuegos, y obviamente alguien que es muy caro a todos nosotros porque es de origen argentino. Fanático hincha de Rosario Central, rosarino luego radicado en Córdoba, me refiero al médico Ernesto Guevara de la Serna, más conocido por todos ustedes como el Che. En este sentido ya estábamos en la parte final de la presidencia de Eisenhower. No toma ninguna postura frente al triunfo de la Revolución Cubana, e inclusive Eisenhower visita la Argentina en marzo del año 1959. Será con el sucesor de Arturo Frondizi,
por primera vez un católico ocuparía la presidencia de los Estados Unidos, me refiero a la figura de John Fitzgerald Kennedy, donde entraría en conflicto los Estados Unidos con el flamante gobierno revolucionario de Cuba. Precisamente el gobierno de Kennedy proyectó una frustrada invasión, lo que se conoció como la invasión de Bahía de los Cochinos, allí en Plaza Girón, que fue rechazada por el gobierno revolucionario cubano. Esta torpeza del presidente Kennedy, a los pocos días de asumir el mando, de pretender invadir militarmente Cuba, genera precisamente la ruptura de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y a su vez también termina de empujar definitivamente al gobierno de Fidel Castro hacia uno de los dos grandes bandos en pugna durante la posguerra mundial, es decir, en momentos de Guerra Fría. Teniendo a un gigante a 60 millas marinas como eran los Estados Unidos con intenciones de invadirlo, Fidel no titubea y decide alinearse con la Unión Soviética. Por lo tanto, estallaba la Guerra Fría en el patio trasero de los Estados Unidos, ni más ni menos. Y todo esto de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el gobierno de Frondizi? Porque precisamente el gobierno de Frondizi fue el interlocutor privilegiado para pretender restablecer las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ni más ni menos. Lo que Kennedy y Fidel Castro no podían decirse por canales oficiales, lo decían a través del presidente Frondizi. Y en este sentido, Frondizi reconoce al gobierno surgido de la Revolución Cubana, lo que le generó un planteo militar, hormonalmente anticomunistas los milicos argentinos, como siempre. No sé cuál es el mambo que tiene el milico argentino con el comunismo. Podés estar de acuerdo o no, que cada uno piensa como quiere. Ahora, ese temor que le tienen, nunca lo pude comprender, sinceramente. Y de esto hay que tomar nota, porque precisamente Frondizi propició algunos encuentros entre dirigentes norteamericanos y Fidel o el Che en las conferencias panamericanas que se llevaron a cabo en Río de Janeiro y en Punta del Este, e inclusive recibió a Fidel Castro en una visita oficial a la Argentina, y en una visita no oficial y secreta, recibió nada más ni nada menos que en la quinta presidencial de Olivos al Che Guevara, cometiendo el error de no avisarle a las Fuerzas Armadas que invitaba a comer a la quinta de Olivos a un ministro de un país soberano. Esto le generaría el enésimo planteo militar al presidente Frondizi, su postura frente a la Revolución Cubana, y debió ceder finalmente a las presiones norteamericanas, ya casi llegando al final de su mandato, y en el año 62 la Argentina rompió relaciones diplomáticas con Cuba, que serían restablecidas recién durante la presidencia de Héctor Cámpora en el año 73. Por otro lado, también Frondizi desarrolló una política de integración latinoamericana, puso las bases fundamentales de la integración sudamericana, principalmente en un proceso que llevó a alinear ideológicamente a la Argentina y a Brasil en una política económica y exterior común. En efecto, se firman los célebres acuerdos de Uruguayana entre Frondizi y el presidente brasileño Jânio Quadros, que dieron origen a los primeros tratados de integración entre la Argentina y Brasil, antecedentes directos de lo que luego sería la conferencia de Foz do Iguazú entre Alfonsín y Sarney en el año 85 y que culminarían en el año 91 con la firma del Tratado de Asunción y el nacimiento del Mercosur. El germen de esta política de integración sudamericana estuvo precisamente en la presidencia de Frondizi. Y del mismo modo, Frondizi también tuvo una política bastante pragmática frente a los Estados Unidos y la injerencia norteamericana en lo que ya consideraban claramente su patio trasero. Frondizi lo que le decía con toda lógica al presidente Kennedy era lo siguiente: si salvaron a Europa del comunismo, ¿por qué fue? Porque inyectaron un vagón de guita impresionante con la implementación del Plan Marshall. Si ustedes no quieren que la América Latina opte
por posturas de izquierda o comunistas, pues bien, lejos de aplastar a América Latina, coadyuven al crecimiento económico de América Latina. Del mismo modo que Europa necesitó un plan Marshall, América Latina también necesita un plan de fomento. Y el problema de América Latina, ¿cuál es? Principalmente la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. En consecuencia, si usted permite que las sociedades sudamericanas se desarrollen en planos de igualdad, en planos de pleno acceso a los derechos, para terminar con bolsones de pobreza, que se reconozcan los derechos laborales, los derechos civiles, y no va a tener revoluciones comunistas. Ahora, si usted apoya a cuanto dictador anda dando vuelta, que reprime a los movimientos populares y mantiene a los países de América Latina sumergidos en la miseria, y nunca va a terminar con esto. Y Kennedy le dio la razón. Ya Kennedy había comprendido el error luego de la frustrada invasión a Cuba y lanzará en la conferencia de Punta del Este lo que se conoció como la Alianza para el Progreso, que sería dejada de lado rápidamente luego del asesinato del presidente norteamericano. Fue un intento precisamente de auxilio económico por parte de los Estados Unidos a las economías latinoamericanas. Y la otra cuestión que quiero mencionar de la política exterior de Frondizi es que durante su presidencia la Argentina suscribió la firma del Tratado Antártico en 1959, con lo cual la Argentina tiene presencia, desde ese momento, presencia permanente en el continente blanco, reclamando el legítimo ejercicio de derechos soberanos sobre parte del continente antártico. Y a su vez también se va a producir un incidente diplomático con el flamante Estado de Israel, puesto que un comando secreto del Mossad secuestró precisamente a un trabajador metalúrgico de una fábrica del conurbano bonaerense que tenía un pasaporte falso y una identidad falsa. Porque no tenía, su nombre verdadero era Adolf Eichmann, precisamente uno de los responsables de la implementación de la solución final, el Holocausto. Fue uno de los ideólogos del Holocausto. Estaba refugiado en la Argentina. El Mossad, es decir, el servicio secreto israelí, se entera de que Eichmann estaba en la Argentina, y lejos de pedir su captura internacional y llevar a cabo un proceso de extradición, directamente mandó un comando secreto que lo secuestró y lo llevó clandestinamente a Israel, donde fue juzgado y condenado a muerte. Esto generó un conflicto diplomático en su momento, porque obviamente se violaron los derechos soberanos de la Argentina. Obviamente por mí me importa poco si lo reclamaron o no, un genocida que fue ejecutado. Pero también es cierto que a Israel le importó poco la soberanía argentina y metió a un comando secreto para secuestrar a un criminal de guerra. Luego el propio Frondizi bajó la tensión y finalmente se termina acordando. La Argentina no reclamó en efecto por la ejecución de Eichmann. Y la verdad no hubiese quedado bien Frondizi reclamando por la ejecución de un nazi que había ordenado matar a millones de judíos, ¿no? También debemos mencionar que durante la presidencia de Frondizi, mediante la sanción de la ley 15.271, se amplió el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Corte pasó a estar integrada por 7 jueces. Y por otro lado también, cómo lentamente el frondicismo, de ser una fuerza progresista, termina convirtiéndose en una fuerza que terminó sometida a los planteamientos militares y siendo fuertemente represiva. ¿Por qué digo esto? Porque su política económica y educativa generaron una gran resistencia entre los sindicatos y el movimiento estudiantil, e inclusive el intento de privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre del barrio de Mataderos, lo que José Pablo Feynman denomina la comuna de Mataderos, fue fuertemente reprimida, aplicando lo que se conoció como el Plan Conintes, conmoción interna del Estado, a través del cual militarizó zonas, ocupó fábricas y limitó garantías constitucionales.
Por lo cual, aquella fuerza de cierto corte progresista que había llegado al gobierno en 1950